Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla el ingeniero Mario Alberto Olshise Sanguinetti desde Lima, Perú. Y en este video voy a tocar un tema muy interesante y realmente que les va a hacer pensar a los testigos de Jehová, especialmente a los que eh, son todavía parte de esta organización, testigos de Jehová activos o no activos, pero que todavía están dentro de esta organización, les harán pensar lo que voy a decir a continuación, algo muy importante. Los va a hacer reflexionar realmente. Yo quiero que ustedes abran su corazón y su mente, pero a su vez se den el tiempo para escucharme, porque esto creo yo que es importante, que se entienda para poder saber si realmente existe una clase del esclavo fiel y discreto. Voy a empezar esta disertación citando lo que dice la Watchtower en una de sus revistas, en este caso la del 1-3 del año 04, o sea, el 1 de marzo del año 2004, en las páginas 13 al 14. ¿Y qué cosa es lo que leemos acá, estimados amigos? Dice así, desde el párrafo 2 en adelante. Aquel esclavo malo. Jesús habló del esclavo malo inmediatamente después de referirse al esclavo fiel y discreto. Dijo así: si alguna vez aquel esclavo malo dijera en su corazón, mi siervo se tarda, y comenzara a golpear a sus coesclavos, y comiera y bebiera con los borrachos inveterados, vendrá el amo de aquel esclavo en un día que no espera y a una hora que no sabe, y lo castigará con la mayor severidad, y le asignará su parte con los hipócritas. Ahí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. Mateo 24, 48, 51. La expresión aquel esclavo malo dirige nuestra atención a lo que Jesús acababa de decir acerca del esclavo fiel y discreto. En efecto, ahí está la parte importante que quiero que ustedes entiendan. La Watchtower dice: en efecto, el esclavo malo salió de entre los componentes del esclavo fiel y discreto. ¿Cómo sucedió así? El párrafo 3 dice: antes de 1914, numerosos miembros de la clase del esclavo tenían grandes esperanzas de que en dicho año se reunirían con el novio en los cielos, pero sus expectativas no se cumplieron. Como resultado de esta y de otras circunstancias, muchos se desanimaron y unos cuantos se amargaron. Algunos de estos últimos se pusieron a golpear verbalmente a sus anteriores hermanos y confraternizaron con borrachos inveterados, es decir, con grupos religiosos de la cristiandad. El párrafo 4 dice: estos anteriores cristianos llegaron a asumir la identidad del esclavo malo y Jesús los castigó con la mayor severidad. ¿De qué manera? Los rechazó y ellos perdieron su esperanza celestial. Sin embargo, no fueron destruidos de forma inmediata. Primero tuvieron que soportar un periodo de llanto y crujir de dientes en la oscuridad de afuera, la que reina fuera de la congregación cristiana. Desde aquellos primeros tiempos, unos cuantos ungidos más han mostrado una mala disposición similar y se han hecho parte del esclavo malo. Algunos de la clase de las otras ovejas los han seguido en su infidelidad. Todos estos enemigos del Cristo acaban en la misma oscuridad espiritual de afuera. Sin embargo, dice el párrafo 5, el esclavo fiel y discreto pasó por las mismas pruebas de aquel esclavo malo. No obstante, en vez de enfurecerse, reajustó su modo de pensar. Su amor por Jehová y sus hermanos se fortaleció y gracias a ello han sido una columna y apoyo de la verdad durante estos tumultuosos últimos días. Noten ustedes el engaño de la Watchtower, estimados amigos, y ustedes tienen que abrir su mente, sus mentes. Ustedes tienen que abrir sus mentes, disponer su corazón para entender. Porque miren lo que dice acá la Watchtower en el párrafo 2, en la parte final,
Repito, eso está en la atalaya. Vean ustedes la atalaya del 1.3 del 04, páginas 13 y 14. Van a ver ustedes que en el párrafo 2, donde tiene el subtítulo Aquel esclavo malo, en la parte final del párrafo 2, dice: en efecto, el esclavo malo salió de entre los componentes del esclavo fiel. Esto, estimados amigos, es totalmente errado, totalmente engañoso. Y pocos testigos de Jehová se han puesto a pensar en estas palabras, que son para mí clave. La Watchtower sostiene que el esclavo malo salió de entre el esclavo bueno o fiel, ¿no es cierto? Es una parte que se retiró, se salió. Y para estos sujetos, estos individuos que eran ungidos, se apartaron de la verdad, se apartaron de la organización de Jehová, porque sus expectativas no se cumplieron. Y entonces se retiraron y formaron sus respectivos grupos, o sectas, subsectas si se quiere, como los The Dawn Bible Students Association, por ejemplo, Chicago Bible Students Association, y así podemos nombrar una serie de grupillos o grupitos que se formaron. Para la Watchtower, estos que se salieron en 1917 por estar en desacuerdo con Rutherford, que eran partidarios de Russell y que terminaron siendo expulsados, la Watchtower dice que son la clase del esclavo, o lo que la Biblia llama el esclavo malo. Esto a partir del año 1917. Fueron los testigos de Jehová que se resintieron con Rutherford porque empezó a rechazar las doctrinas de Russell, y se decidieron salirse de esta organización de Russell que formó ahí, llamada Watchtower, y formar sus propios grupos donde pudieran ellos extender o predicar las mismas enseñanzas de su fundador Russell. Entonces, vemos que para la Watchtower el esclavo malo viene a ser un subproducto del esclavo bueno, del esclavo fiel. Se origina, en otras palabras, o sale del esclavo fiel, el esclavo bueno si se quiere, y es un grupo de hermanos, ex hermanos, que apostatan y se forman grupos pequeños en otros lugares, con otros nombres. Eso es lo que dice la Watchtower. Vean ustedes, en efecto, el esclavo malo salió de entre los componentes del esclavo fiel. Pero ¿cuál creen ustedes que es el error de esta enseñanza, de esta postura de la Watchtower? Y es necesario que ustedes mediten y no se dejen engañar, amigos testigos de Jehová. ¿Cuál es el error? Vean ustedes, vamos a leer Mateo 24, versículos 45 en adelante. Y tienen que meditar conmigo. ¿Quién es, pues, dice el versículo 45 de Mateo 24, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo, o sea, ese siervo, no, pero aquel siervo que se convierte en malo, dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo, en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, estimados amigos. Como pueden ver, entonces, el esclavo malo no es otro que el mismo esclavo bueno, que podría eventualmente convertirse en malo y decir que el Señor tarda en llegar y empieza a golpear a sus consiervos. Esta es la idea. La idea central, estimados amigos, es que este esclavo bueno puede eventualmente convertirse en malo. Entonces, todos los que son buenos pueden eventualmente convertirse en malos. Y de hecho está hablando de ese esclavo bueno que puede convertirse en malo. Si ese esclavo bueno dijera en su corazón: mi Señor tarda, y empieza a golpear a sus hermanos, entonces
¿no es cierto?, su destino no será otro que su propio la destrucción de este mal siervo. Acá en la otra versión que dispongo yo, estimados amigos, nos dice lo siguiente: palabra de Dios para todos. Mateo 24, versículos, vamos a ver, del versículo 50 y 45. ¿Quién es pues el siervo responsable y digno de confianza? El señor de la casa le encarga a su siervo la responsabilidad de dar de comer a los demás a su debido tiempo. ¿Cuál es el siervo en aquel en quien confía el dueño para hacer ese trabajo? Qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber. De verdad, el patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Por otra parte, supongan que ese siervo es malo. O sea, que ese mismo siervo bueno es malo, y dice a sí mismo: mi señor se va a demorar. Comienza a pegarles a los demás siervos y a comer y a emborracharse con otros como él. Su señor volverá el día en que menos se le espera y a la hora que menos se lo imagine. Le cortará en pedazos, como ocurre con los hipócritas. Muere en el dolor, llantos y el crujir de dientes. Vean ustedes, qué interesante. Esta versión dice, por otra parte, supongan que ese siervo mismo que se está hablando es malo. Ya no es bueno, sino es malo, y empieza a golpear a sus consiervos. Entonces, ¿cómo es posible que la Watchtower dice que solamente algunos de esos siervos, algunos de los que componen el siervo bueno, ¿no es cierto?, algunos se convierten en malos? Algunos, no todos, algunos. Pero acá Jesús está hablando que supongamos que estos que son todos buenos se vuelven todos malos. No que todos estos buenos, algunos se vuelven malos, no. Sino, supongan ustedes que este siervo, que es bueno, es malo. Todos. Está hablando de todos. Todos los que son buenos se vuelven malos. Pero Watchtower dice, no, el siervo malo son aquellos que se salieron del grupo de los siervos buenos y se volvieron malos. O sea, una parte, no todos, una parte se salió. O sea, una parte de los siervos que se suponían que eran buenos se vuelven malos. Se vuelven malos, una parte. Y ellos creen que son aquellos que se salieron en 1917 y que fueron ungidos y se volvieron apóstatas y formaron sus propios grupos. Los que eran partidarios de Russell y no de Rutherford. Eso es lo que dice la Watchtower, que ocurrió eso en el año 1917. Pero acá la idea es que tenemos que suponer que todos estos que son buenos se vuelven malos. No dice acá el Señor que algunos de los que son buenos se vuelven malos. No. Está hablando, supongan ahora, dice él, ¿no? Supongan. Por otra parte, miren acá lo que dice esta versión, palabra de Dios para todos. Por otra parte, supongan que ese siervo es malo. Ya no es bueno, sino es malo. En su integridad, ese siervo bueno se vuelve malo y empieza a decir, mi señor demora en venir. Y golpea a los consiervos, se emborracha y bueno, se le va a cortar, dice al final, finalmente, con los hipócritas. Entonces, acá hay algo que está fallando de la Watchtower, que dice que que el esclavo malo son aquellos que se oponen al esclavo bueno. Son aquellos que no se alinean con el pensamiento del esclavo bueno. No, eso no puede ser, estimados amigos, porque acá se está hablando de que tenemos que suponer que todo el esclavo bueno se convierte en malo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Todos se vuelven malos, ¿no? Pero acá la Watchtower no admite eso, admite que son solamente el esclavo malo, son aquellos pocos que se salen, ¿no?, del grupo del esclavo bueno. No, eso no es verdad. Jesús dice, supongan que este esclavo bueno se vuelve malo. O sea, todos se vuelven malos. Todos los que son buenos se vuelven malos. Eso es lo que está diciendo. Y esto no es lo que ha ocurrido.
Para Watchtower solamente fueron unos cuantos que se salieron y que se volvieron malos. Que se formó una nueva clase. Una clase del esclavo malo, una clase del esclavo bueno. No. Solamente la Biblia nos habla y el Señor nos dice que es aquel esclavo, ¿no? Es que dijera en su corazón, mi Señor tarda. Aquel esclavo, todos los que componen ese esclavo se vuelven malos y empiezan a golpear a sus consiervos. Eso, por supuesto, nunca ocurrió en el año 1917, ¿no es cierto? Que es la historia que nos cuenta la Watchtower, que es el libreto, ¿no? Que nos presenta la Watchtower, que representa a aquellos que se salieron en el año 17, que se fueron con el pensamiento de Russell, que no se ajustaron al pensamiento de Rutherford, y no sé, tantas cosas, y que formaron sus pequeños grupos, algunos de los cuales todavía subsisten hoy. Pues no tiene nada que ver con esto, en absoluto, en absoluto. Acá habla de un siervo que dice en su corazón, ¿no? Al final de cuentas, mi Señor va a demorar, ¿no? Entonces él habla y se dice a sí mismo, o dice a su corazón, mi Señor se va a tardar. Es una persona, es un individuo, no es un grupo. Ese siervo bueno se vuelve malo y dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. O sea, es un individuo. Porque si fuera una clase, debería decir, pues, estimados amigos, nuestro Señor tarda, ¿no? Y debería decir más bien el texto, para ser más claros, si aquel siervo dijese en sus corazones, ¿no? Si fuera un grupo, una clase. Pero no dice, si ese siervo bueno dijera en su corazón, el Señor tarda, es un individuo, un corazón, un individuo. Mi Señor, no dice nuestro Señor tarda en venir, sino dice mi Señor tarda. Eso implica definitivamente que es un individuo, no este esclavo. Y este individuo es cada uno de nosotros, que puede ser en un momento bueno y volverse malo. Así de sencillo. Pero decirnos a nosotros que este esclavo malo es el grupo que se separó en el año 17 del grupo de la gente del esclavo bueno, fiel, ¿no? Y formó otro grupo de la clase del esclavo malo, pues es una pésima interpretación del pasaje, de lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo. Él dijo, supongamos que ese siervo bueno, fiel, se vuelve malo, todos. O supongan ustedes, no dice que supongan que algunos se vuelvan malos. No, supongan que este siervo bueno se convierte en malo. O sea, está hablando de ese siervo, de ese único siervo que es bueno, se puede eventualmente volver malo. Y ese siervo es una persona, porque ¿qué cosa es lo que dice en su corazón? En su corazón ese siervo, no dice en sus corazones como si fuera un grupo. Dice ese siervo dice, mi Señor tarda en venir, ¿no es cierto? Entonces no dice nuestro Señor tarda en venir como si fuera una clase, sino mi Señor tarda en venir. Entonces es una persona, no una clase, ¿no? Ese esclavo malo. Y que puede ser usted que me escucha, puede ser cualquier persona que se dice cristiana y que cree ser cristiana, pero que no obedece lo que Dios dice. Se vuelve malo y golpea a sus consiervos y empieza a atacarlos, qué sé yo, a maltratarlos, ¿no? Entonces, estimados amigos, vean ustedes qué pésima interpretación y qué engañosa es esta enseñanza de la Watchtower cuando dice en esta atalaya, repito, y esto tienen que ustedes reconocerlo, que tengo razón, del 1.3 del 04, páginas 13 al 14, en el párrafo 2, empieza diciendo que en efecto el esclavo malo salió de entre los componentes del esclavo fiel, o sea, del esclavo bueno, ¿no? Del esclavo fiel. Y eso no es lo que dice Jesús. Él dice que supongamos nosotros que este esclavo bueno se convierte en malo. No es una parte de personas que se salieron, ¿no? De parte del esclavo fiel o bueno, y se salió y se volvió malo. No, dice que todo, supongamos que supongamos que el esclavo fiel se convierte en malo. Yo insisto en esto para que ustedes me entiendan. Para que me entiendan, que no se refiere acá a una clase, porque no funciona así la cosa, no se entiende. Mas sí se entiende si lo tomamos como
si fuera una persona, usted, yo, cualquiera que se siente cristiano y dice ser cristiano, que se aparta eventualmente. Esa es la correcta interpretación. Lo que dice la Watchtower, que es la clase de esos testigos de Jehová o aquellos ungidos ingratos en el año 17 que se separaron de la sociedad, que formaron su propio grupo, que rechazaron a Rutherford y sus enseñanzas, que se fueron contra Russell. Esos son los del esclavo malo, dice la Watchtower. Es un grupo. En efecto, dice, el esclavo malo salió de entre los componentes del esclavo fiel. O sea, es una parte del esclavo bueno, del esclavo fiel. Cuando en realidad Jesús está hablando que nosotros debemos suponer, y esto lo insisto por quinta vez, tenemos que suponer en nuestra mente la eventualidad de que este esclavo fiel se pueda convertir todo en un esclavo malo, en su integridad, malo. No puede referirse a una clase, porque es difícil que una clase, que en este caso la de los ungidos de la Watchtower, el esclavo o el cuerpo gobernante de los 8 o 9 que componen, que todos se conviertan en malo, es difícil, pues, ¿no? Podría ser solamente uno o dos, pero no todos. Tiene que referirse a la persona, a un individuo. Y esto es cuestión de sentido común, ¿no es cierto? Es cuestión de sentido común. Se está refiriendo a cada individuo. Porque, vean ustedes, pues, caramba, nosotros hemos visto recientemente, pues, este grupo del esclavo de la Watchtower, que siempre veo uno que se ha salido en su momento, ¿no? Que se salió el señor Franz, ¿no? El sobrino del presidente Fred Franz, el Raymond Franz, se salió. Uno de los que habían ahí, de los 8, 9, 10 que existían en ese momento, 12, no sé, pues fue uno el que se retiró. Y recientemente uno de los 7 que había, ¿no es cierto?, el señor Anthony Morris III, que también ha sido retirado, que resultó ser un esclavo malo. Entonces siempre, no son todos, pues es uno, hubo uno o dos, y en el tiempo pues de Jesucristo pues no faltó un Judas, pero no todos fueron Judas. Entonces no se puede referir a un grupo, una clase, se está refiriendo a un individuo, que Jesús nos dice que pensemos o imaginemos que este esclavo, esta persona que es buena, fiel, se convierte en un esclavo malo. Eso sí tiene sentido, pero no hablemos pues de clases, porque no funciona. Primero, porque vemos nosotros que estos que se salieron de la Watchtower en el año 17, salieron, dice, de la Watchtower, ¿no es cierto?, salieron del esclavo fiel, y esto no es lo que dice Jesús. Jesús dice que debemos imaginarnos que este esclavo fiel se convierte en malo. Todos, sin excepción. Bueno, estimados amigos, espero que esta reflexión haya sido expresada de manera clara por mi parte. Espero que me hayan entendido, no me tomen como un viejito loco, sino que me den la razón y se den cuenta que lo que yo presento tiene lógica, tiene sentido, porque también hay que usar el razonamiento cuando hace uno un estudio, ¿no es cierto? Porque hay que usar, como dice, es lógico concluir, como dice la Watchtower, o hay que usar el razonamiento. Pues ese es el razonamiento estos son los razonamientos que yo me valgo para desmoronar las mismas enseñanzas de la Watchtower que carecen de lógica y de razonamiento. Bueno, estimados amigos, gracias. Y como siempre, será hasta un próximo video. Chao.